Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Para mí es un privilegio, un honor el poder compartir una palabra en esta noche y creo que Dios tiene siempre lo mejor para los que le aman. ¿Cuántos creen que eso es así? Creo que si disponemos nuestro corazón en esta noche, Dios nos va a hablar y no volveremos siendo los mismos a nuestra casa. ¿Cuántos quieren volver diferente? Mejor, por supuesto, ¿no? Diferente. Creo que Dios es capaz de transformarnos en nuestra vida personal, afectar nuestra vida personal para afectar toda la gente que está alrededor nuestro. ¿Cuántos creen que Dios nos ha puesto en un lugar para afectar a los que están alrededor? ¿Verdad? Dios nos pone en lugares estratégicos. A veces uno reniega de esos lugares, pero creo yo que en la voluntad del Señor está que estemos en esos lugares difíciles para poder bendecir a otros. ¿Cuántos tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento? Vengo en esta noche para decirles que Dios sigue siendo Dios y que Él está bajo control de todo. Decirle a que tenés a tu lado, Dios está bajo el control de todo. Fue muy interesante cuando el pastor me pidió poder compartir una palabra. Pasé por muchos estados. Tuve pánico, nervios, terror. Pegué un grito, ¡ah!, así clamando al Señor. Pero creo que Dios nos ama y creo que Dios nos puede usar a todos para bendecir a una generación y para traer una palabra que bendiga, ¿no? Creo que Dios nos ha creado con un propósito porque Dios es bueno. Por sobre todas las cosas, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Mi nombre es Maximiliano, para el que no me conoce. Quería contarles así brevemente qué fue lo que impactó mi vida. La primera vez que conocí del Señor, corría el año 1999, ahí tendría que ir una música así de tiempo. Corría el año 1999, para que más o menos veamos el tiempo, las fotos no eran digitales en esa época, se sacaban fotos y se revelaban los rollos. Existía lo que se llamaba el Walkman. ¿Cuántos conocen el Walkman? Y los cassettes que iban dentro del Walkman. Los cassettes tenían lado A y lado B. Ahora uno le habla a los más jovencitos y no saben lo que es el lado B. Hay muchos locales que se llaman así, pero responden a lo que era el cassette en esa época. Y recuerdo que llegué a calle Salta, 257, una noche de noviembre del 99. Me invitaron porque había una jornada de talentos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Se hacía en los meses de noviembre. Se le daba la oportunidad a jóvenes, por ejemplo, que tuvieran una palabra, se le daba 5 minutos para hacer una oratoria, o si había un grupo de música podía presentar su canción, si había obras de teatro lo podían hacer también en esa noche, que era muy especial en noviembre. Y recuerdo que yo llego a la iglesia y me paro en la puerta de calle Salta, para los que conocen, a mano derecha estaba el kiosco, antes, donde está la librería. Y había como una atmósfera que era el olor a pizza y panchos que había en el kiosco. Y veo que sobre plataforma había un grupo de heavy metal. Estaban todos vestidos negro, pelo largo, con la guitarra que hacía chun, 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 chun. Y yo me paro, para el que no me conoce, yo me vestía de negro, usaba pantalones chupines, borcegos, camisa negra, pelo largo y barba. Era un personaje, sí. Pero lo característico mío no era que me vestía de esa forma, sino que dentro de mi corazón, si bien era una persona joven, tenía mucho dolor, estaba enojado con todo el mundo, mi mundo era de color gris y no había un buen panorama para mí. ¿Cuántos llegamos así a la iglesia? Tal vez no vestido de negro con chupines y borcegos, pero salvemos las diferencias, llegamos más o menos así. Entonces cuando yo veo este grupo que estaba tocando heavy metal, dije, esta es mi iglesia. Lo sentí así en el corazón, dije, este es el lugar donde yo pertenezco. Me impactó el grupo, me impactó la música y era lo que yo vivía, por supuesto. Luego en esa misma noche pasaron muchas cosas, pero me acuerdo, como si fuese ayer, hubo la representación de una obra de teatro con el tema de Doris Machín, que se llama Más que Vencedor. ¿Cuánto lo conocen ese tema? De los leones me rodean. Bueno, no lo voy a cantar en esta noche, pero
también me impactó por la excelencia con que se habían hecho las cosas y también por el mensaje que tenía, que hablaba de un Dios que nos guarda, que nos cuida. Pero por sobre todas las cosas, me impactó la persona que estaba en la puerta. Recuerdo el nombre de la persona, se llamaba Gabriel. Y esa persona me recibió con mucho cariño, con mucho amor. Me preguntó si yo tenía un lugar y es más, me acompañó a sentarme en esa noche. Esto fue allá por el año 1999 y de allí no me aparté nunca más de la iglesia. Y eso me impactó de tal forma mi vida que yo decidí hacer lo mismo con la gente que pudiera entrar a la iglesia. ¿Por qué comparto esto? Porque creo que Dios nos llama para hacer grandes cosas. ¿Cuántos creen que es así? Y a cada uno nos impacta y nos imparte de diferentes maneras poder hacer su obra, ¿verdad? Y yo quiero decir en esta noche que tu vida vale y que Dios tiene propósitos grandes con tu vida. Así que esta es una noche también para creerle a Dios, por esos sueños locos que Dios ha puesto en nuestro corazón y para ser perseverantes y caminar tomados de su mano. Van a venir situaciones, circunstancias que van a querer apagar nuestra fe, que van a querer hacernos a menos, apocarnos, va a haber traiciones, pero si nos tomamos de la mano de Dios, yo creo que podemos salir adelante de todas las situaciones que se planteen. ¿Amén? Comenzamos a conocer al Señor, Dios empieza a poner sueños, anhelos en el corazón y todos queremos que se cumplan. ¿Cuántos quieren que se cumplan sus sueños? Míralo al que tiene al lado y decirle, ¿querés que se cumplan tus sueños? Pero así preguntándole. Dios quiere y está interesado a que se cumplan los sueños, porque Él quiere llevarse toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? En todo lo que hagas, en todo lo que yo haga, Dios se tiene que llevar la gloria. Y esto es vital. Si tú ganas y yo gano, Dios gana. Amén. Por eso somos importantes los unos y los otros, ¿verdad? Fíjate que cuando somos llamados a afectar una generación, ¿cuántos han sido llamados a afectar una generación? ¿Cuántos han sentido ese fuego en el pecho que te hace hacer la obra de Dios y servirle con todo? Con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, con tu familia. A pesar de todo, decí conmigo a pesar de todo. Aunque te tiren con un misil aire-tierra, uno tiene que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque dígame si no hay misiles aire-tierra a veces. Vienen así volando y uno a veces los trata de esquivar y nos pegan, ¿verdad? Y yo quiero en esta noche, si me permiten, tomar unos minutos, hablar sobre la diferencia entre destino y circunstancia. Digan conmigo destino y circunstancia. Estuve investigando en el diccionario de la Real Academia Española, que no está mal verlo de vez en cuando porque eso nos ayuda y nos abre la mente. Y el diccionario dice así, circunstancia, accidente de tiempo, lugar y modo. Ahí está, circunstancia, accidente de tiempo, lugar y modo. La circunstancia es algo que sucede de forma no controlada. ¿Cuántos hemos atravesado circunstancias que nos chocan, verdad, en nuestra vida? Es algo en lo que nos vemos envueltos, en lo que tenemos que atravesar a veces, y le damos muchos nombres, y a veces son nombres románticos. Te cruzas con una hermana y le preguntas, ¿cómo estás? Y él te dice, no, ¿sabes lo que pasa? Estoy pasando por un desierto. Y pone el tono más bajo al final cuando dice, desierto. O le preguntas al otro, ¿y cómo andás? Y estoy en el horno. Ese o es panadero o es pizzero. Estoy en el horno. ¿Cuánto escucharon esa expresión? Después están los otros, que vos le preguntas, ¿y cómo va tu vida? ¿Cómo va tu familia? O ¿cómo está tu vida personal? Y el diablo me está hincando los talones, te dice otro. Terrible, ¿o no? ¿Alguna vez lo han escuchado? Pero claro que el que está pasando la situación difícil lo puede representar con esas palabras, ¿verdad? Porque ¿cuántos creen que hay cosas que tenemos que pasar nosotros solos? Y que el que está al lado, no, aunque quiera, no lo va a entender. Ahora, el significado de destino de la Real Academia Española dice así: fuerza desconocida
que se cree obra sobre hombres y sucesos. Lo dice la Real Academia Española. Fuerza desconocida que se cree que obra sobre hombres y sucesos. Ahora, el destino para cada uno de nosotros no es algo desconocido, sino que es el Dios de los cielos. Amén. Es el que está a nuestro favor, el que guía nuestros pasos. Es el que nos da fuerza para seguir adelante en nuestro camino cuando a veces no tenemos fuerza. ¿Cuánto hemos experimentado esa ayuda, esa mano de parte del Señor? En Dios está nuestro destino. Decirle que tenés a tu lado. En Dios, escondido ahí en el Señor, está tu destino. Somos hombres y mujeres de destino. Claro que atravesamos circunstancias. A veces vemos a las circunstancias tan grandes que no nos dejan ver el destino. A veces estamos en situaciones envueltos que son muy pesadas, muy grandes y no nos dejan ver más allá. Ahora, en Dios nosotros podemos ver más allá. ¿Cuántos dicen amén? En Dios podemos soñar con un destino de gloria. En Dios podemos sacar fuerza de donde no tenemos. ¿Cuántos han sacado fuerza de donde no tienen para venir hoy aquí? No me levanten la mano. ¿Verdad que sí? Ahora es Dios que está ahí adentro nuestro y nos está empujando y nos está llevando hacia adelante. En Dios podemos sobreponernos sobre los golpes más bajos que la vida nos pueda dar. Nuestro destino es no perecer y quedarnos donde estamos, sino que es avanzar, conquistar, amar, creer y servir a una generación. ¿Amén? Mi palabra, la que traigo en esta noche, es para aquellas personas que saben que Dios tiene algo grande con ellos. Estamos aquí, ¿verdad? Pero pareciera que a veces se está detenido y no se puede avanzar, que a veces hay trabas en el camino. Tal vez en algún área de la vida, pero yo vengo a decirte, y creo en lo que estoy diciendo, que Dios sigue creyendo, que Dios sigue mirando y Dios sigue armando agendas. Porque cada uno de nosotros tenemos un destino de gloria. Cada uno de los que estamos aquí no estamos solos. Hay una familia cerca, la familia de la fe. Míralo con cariño que tenés a tu lado. Decirle, vos sos mi familia. Decirle, ¿sabés que uno no elige a la familia? No. No bajes los brazos, porque aquí hay hombres y mujeres que te los van a levantar. Nunca te quedes solo. Busca ayuda. Pide ayuda. Pidamos ayuda a cada uno de nosotros. No estamos solos. Hay una familia que está para bendecirnos. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de que Dios creara todo lo que es este planeta Tierra, hiciera los mares, las montañas, los cielos, las plantas, antes de que Dios tuviera todo un plan hermoso, había pensado en escogernos a cada uno de los que estamos aquí. Y creo que eso nos tiene que llenar de fe y de esperanza y vivir una vida con propósito. Digan conmigo, con propósito. Antes de que Dios creara todo, ya había pensado en vos. Y dice, yo lo voy a elegir. Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Cuando yo era chico e iba al colegio y nos enterábamos, ¿cuántos creen que los chicos en el colegio son crueles? En esta época y en la otra también. Guay si alguien te cortaba mal el pelo con una taza. Te acribillaban en el colegio. Guay si no sabías llevar adelante algún deporte y eras medio duro para hacer deporte, también te acribillaban con eso. Pero había algo que era muy triste y era cuando uno se enteraba que tal vez a un compañero era adoptado. Y era algo duro de sobrellevar y de aceptar en una clase. Pero qué bueno que en Dios somos adoptados. Cuando uno crece, su concepto cambia de la adopción. Y entiende que la adopción es uno de los actos más grandes de amor que uno puede tener. Porque un niño que no tiene papá y mamá, o no puede estar con sus papás y sus mamás, una persona puede elegirlo a él y decirle, mira, está mi casa, está mi corazón, está mi familia, tienes un lugar.
Y Dios nos adoptó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Porque Él nos escogió. Hago una pregunta así en medio. ¿Cuántos han creído alguna vez cuando eran chiquitos que eran adoptados? Y después se dan cuenta que son igual a la mamá, al papá, tienen los ojos del papá, la nariz. Pero era terrible el sentimiento. Ahora cuando caminamos con el Señor y entendemos a través de la palabra, Efesios por ejemplo, entendemos que ese amor que Dios ha derramado sobre nosotros, nos eligió el Señor. Dijo a Cristian, a Pablo, a Pedro, a Marina, a Karina. O sea, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Y dice que nos eligió por su buen propósito de su voluntad. O sea, Dios quiso elegirnos. Dígale que tienes otro. Dios quiso elegirte. Dice, para la alabanza de su gloria, que nos concedió en el amado. Versículo 8 de Efesios. Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento, y nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito de antemano que estableció en Cristo. ¿Cuántos conocimos a Cristo? ¿Cuántos entendemos que el tener al Señor en el corazón cambia nuestro rumbo en la historia? Y tenemos un destino de gloria. Ahora ese destino de gloria a veces se ve atacado, ¿no?, por circunstancias. Y es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Fíjense que el versículo 12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Decirle que tenés a tu lado, ha sido creado para alabanza de su gloria. Creo que la remera de Nexo dice eso, ¿no? Nexo me hace... Muy bien, Nexo. Para alabanza de su nombre. O sea, hemos sido creados con un propósito. A mí esto me partió la cabeza porque Dios nos escogió, nos adoptó, nos dio propósito y nos creó para alabanza de su nombre. Nos dio herencia y nos dio el Espíritu Santo para que podamos pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos cualquier cosa. Cuando yo era pequeño, un poquito más, era un poquito rellenito. ¿Se entiende, no? Rellenito, era pomposo, podría decir. Cuando iba al primario. Y los deportes no iban bien conmigo, no eran muy buenos los deportes. Así que a la hora de jugar al fútbol se hacía lo que se llamaba el pan y el queso. Que pisaba uno, pan, queso, y ganaba el que le pisaba la punta del pie al otro y ese tenía el derecho de elegir. Siempre elegían a los más habilidosos. Lo quiero a Messi, al Kun Agüero, a Di María y bueno, después venía el resto. Pero me pasaba algo muy interesante, que elegían a todos, elegían el arco y hasta el banderín del córner y al último me elegían a mí. Era muy malo, era muy malo. Ahora lo bueno, y es lo que a mí me bendice y quiero compartírtelo, es que Dios nos escogió, nos eligió, nos amó y nos guardó. Y la pregunta es, ¿cómo Dios no te va a dar todas las cosas que desea tu corazón si Él te ama y te escogió y quiere un destino de gloria para cada uno de nosotros? ¿Amén? En 1 Pedro 2:9 habla algo que dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos hemos sido llamados de tinieblas a luz? Los testimonios, ¿no?, que escuchábamos recién, las vidas cambiadas, transformadas, el poder de Dios. Hemos sido sacados de un reino y puesto en otro para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó. Y yo rescato que linaje escogido me habla de genética, lo que decía el pastor Cristian recién. Tenemos los genes de Dios. Hay una genética divina dentro de cada uno de nosotros. Real sacerdocio me habla de una posición, de una autoridad que Dios nos ha delegado. Nación santa me habla de ser apartados para Dios. ¿Cuántos saben que han sido apartados para Dios? ¿Cuántos pueden dar testimonio que le han pasado las cosas más locas y que Dios los ha guardado? De cometer a veces locuras o accidentes. ¿Cuántos son un milagro de que hoy estén vivos acá? ¿Verdad que sí? Pueblo que pertenece a Dios. En la Reina Valera 1960 dice pueblo adquirido. La palabra adquirido significa comprado a precio. Es como que hay en una stand hay muchas cosas. O sea, hay una taza, un vaso. Adquirir algo es pagar un precio y elegir por eso. Y Dios nos eligió a cada uno de nosotros
para mostrar su gloria y para que podamos vivir una vida digna en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue el versículo diciendo, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. ¿Cuántos hemos recibido misericordia de parte del Señor? ¿Cuántos recibimos misericordia todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos de esa misericordia todos los días de nuestra vida? El versículo 11 dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y a peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿A cuántos le han acusado injustamente? ¿Cuántos saben que eso es contado por justicia en el reino de los cielos? A veces uno reniega en el lugar donde está trabajando porque la gente se levanta, porque lo tratan mal, porque se burlan, porque a veces somos el hazme reír. Pero quiero decir algo, en ese lugar donde Dios te ha puesto es donde tienes que estar y brillar con la luz que Dios te ha dado. Porque esa gente es la que más necesita del Señor. Y si Dios nos rescató a nosotros primero es porque nosotros andamos medio mal. Necesitamos primero nosotros ser rescatados. Y luego la gente que está alrededor nuestro. Somos especiales. No pertenecemos aquí. Dice como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos años pensamos vivir en esta tierra? Los más esperanzados dicen 80, 90. Después los locos de fe te dirán 130 años. Me levantan las manos, ¿verdad? ¿Cuánto viviremos en esta tierra? ¿Qué dirán de nosotros? Me pregunto yo, ¿qué dirán de nosotros las próximas generaciones? ¿Cómo vamos a vivir los próximos 40 años? ¿Qué vamos a hacer para la joven generación? En la última reunión de matrimonios, en el Jockey, el pastor Sergio preguntó, ¿qué piensan cuando dicen tu nombre? Lo lanzó así a los matrimonios. Y algunos se miraban con cara de pícaro, otros se daban codazos, y fue muy interesante. ¿Qué dice la gente de vos? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo estamos afectando a esta generación que necesita a Dios? En Mateo capítulo 9 hay una historia muy interesante que quiero compartir. En la historia está Jesús, hay amigos, hay religiosos y hay un paralítico. Decí conmigo, Jesús, amigos, religiosos y un paralítico. Es un cóctel espectacular para que Dios obre y muestre su gloria. Amén. Dice capítulo 9 de Mateo. Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. En los evangelios paralelos, esta es la historia de los 4 amigos que rompen el techo de la casa del Señor y bajan al paralítico. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero este está en Mateo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, decí conmigo la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cuántos creen que el diálogo no condice, no? O sea, está la fe de los amigos del paralítico, está Jesús allí, y dice que por la fe de ellos, el Señor perdona los pecados del paralítico. ¿Qué sería lo lógico? Que lo hubiera sanado, ¿verdad? Ahora el Señor está interesado en que seamos salvos. Por eso si hay alguien en esta noche que viene por primera vez o segunda vez, no te vayas de este lugar sin darle una oportunidad a Dios en tu vida. Alguna vez lo hemos hecho nosotros y nos cambió la existencia. Dice que algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos, este hombre blasfema. Claro, Jesús dijo, te perdono los pecados. ¿Cuántos creen que hay poder en el Señor para perdonar pecados? Y dice, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda, pregunta el Señor. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue
a su casa. ¿Cuántos creen que es un milagro extraordinario? Dice que al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Yo quiero rescatar 4 cosas que este versículo me hace tener en cuenta y quiero compartirlo. Existe una fe intercesora. Decirle que tenés a tu lado, existe una fe intercesora dentro tuyo, decirle. Nosotros podemos poner nuestra fe por otros. Tenemos que hacer algo por la gente. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a servirle? Con todo el corazón. Nunca servir a la gente va a ser poco y nunca va a estar de más. Siempre podemos servir y marcar la diferencia al que está a nuestro lado. Hay una fe que podemos poner por nuestra familia, ¿verdad? Por el esposo, la esposa, el hermano, la hermana tal vez que no conoce al Señor. Hay una fe que puesta en las manos de Dios puede hacer que la gente vuelva a sus caminos. Amén. Segunda cosa, la religión, los religiosos de la época, la religión organizada es un abortivo para los milagros. Porque ellos se pusieron a pensar, ¿cómo va a decir que perdona los pecados? ¿Cómo va a decir eso? Y es un abortivo tal vez para los milagros. Yo creo que Dios nos quiere dar o romper estructuras y tener una mentalidad de posibilidad, de creer que Él puede hacer un milagro grande. ¿Cuántos necesitamos que Dios obre en nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos que Dios obre en nuestra familia? De creer en esta noche de que Dios sigue haciendo milagros. Hacía milagros, hace milagros y seguirá haciendo milagros. Tercera cosa que rescato, que nada hay imposible para Dios. Grítaselo al que tenés, déjalo sordo, decir, nada hay imposible para Dios. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y cuarta cosa que nos muestra el Señor en esto es que el estado de postración del hombre se corrigió porque un día se cruzó Jesús en su camino. Digan conmigo, cambio. ¿Cuántos necesitamos un cambio? Le hemos adorado al Señor en esta noche, hemos buscado de su presencia, hemos agradecido con todo el corazón y creo que Dios trae un cambio en favor de nuestra vida. Yo declaro en esta noche que se termina todo tiempo de postergación, porque el Señor está aquí en medio nuestro. Y si Dios está en medio nuestro, las cosas cambian. La circunstancia de ese hombre, de ese paralítico, es que estaba detenido en la vida. No podía avanzar, mendigaba, tal vez era apartado de la gente, pero lo bueno era que tenía amigos. Digan conmigo, amigos. Un amigo tenés seguramente. Ahora, amigo no es el compinche, sino es el que te dice la verdad. ¿Sabes cuál es amigo? El que te dice algo y vos quedás ofendido una semana entera. Y después lo masticas y lo perdonas, le das un abrazo y decís, bueno, gracias por decirme eso. Ese es el amigo, el que te corrige para que vos seas mejor. Fíjate que, ¿cuántos damos gracias a Dios por los amigos? Esa clase de amigos, ¿no? Me interesa algo porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, pero también dice sopórtense. ¿Será que hay gente que podemos amar? ¿Y será que hay gente que tenemos que soportar? No lo mire el de al lado, no. Es decir, yo te amo. Yo te amo. Este hombre estaba detenido en la vida. Estaba frenado. No podía avanzar. Pero él tenía un destino y era brillar en su hogar, en su lugar, en su casa, con la gente que lo rodeaba. Dios le había puesto un propósito grande en su vida. Hay otro ejemplo en la palabra que quiero rescatar y está en el libro de Lucas, capítulo 22, y es cuando Jesús ora en el Monte de los Olivos. En una de las laderas del Monte de los Olivos había un huerto, el Getsemaní. Getsemaní siempre me llamó la atención la palabra que se nos ha enseñado y significa prensa de aceite. Como era un monte que tenía árboles de olivos, las aceitunas las pasaban por esta prensa y sacaban el aceite de oliva. Me llamó la atención que el Señor, en esa noche en la cual tuvo que decidir hacer y terminar la voluntad de Dios, estuvo en un lugar que se llamaba prensa de aceite.
Y yo creo que a veces nosotros estamos en un lugar parecido. ¿Cuántos han experimentado una opresión tan grande o tener que tomar alguna decisión tan pesada y que va a afectar nuestra vida y que a veces dudamos de esa decisión? A veces el cortar una relación que sabemos que no es buena para nosotros, que va en contra de la voluntad del Señor. A veces es la sociedad, que sabemos que no es bueno tener conyugo desigual. A veces decisiones personales. A veces, ¿qué voy a estudiar en la vida? A veces, ¿cómo le voy a hablar a mi jefe? ¿O cómo le voy a hablar a mis hijos, a mi esposa? Cada uno creo que a veces atravesamos por un Getsemaní. Y fíjense lo que dice la palabra. Jesús salió de la ciudad como de costumbre. Jesús tenía una muy buena costumbre. Y era orar a Dios y pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántos creen que es una buena costumbre eso? Se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren a los discípulos para que no caigan en tentación. Si a veces estamos sufriendo tentaciones en nuestra vida a hacer lo malo o a dañar la santidad del Señor, la solución para nosotros y cada uno de nosotros es orar. Orar y buscar a Dios por sobre todas las cosas, porque el socorro viene del Señor. Versículo 41. Entonces se separó de ellos como una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y siempre que leo este pasaje a mí me embarga una emoción, porque en estas palabras que resume la Biblia está nuestro destino, está tu destino y mi destino. Porque Jesús también tuvo que pasar por circunstancias, pero tenía un destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, esta es la oración. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Cuántos creen que esas palabras están cargadas ahí de lucha? Y tal vez de un momento de flaqueza. O sea, Señor, si tú puedes, no hagas que yo beba este trago amargo. Luego viene un punto y coma que uno lo lee tal vez a la ligera, pero creo que pasó un tiempo importante en el que Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos todos salvados. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Porque si dudaba el Señor. Y dice que entonces, cuando Él dice eso, cuando el Señor dice, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad, dice que apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cada vez que nosotros decidamos hacer la voluntad de Dios, a cualquier costo, a cualquier precio, aunque alguien se enoje, aunque alguien se ofenda, aunque nos den vuelta la cara, Dios va a enviar ángeles para fortalecernos en esa decisión. Ahora, el ángel lo fortaleció, pero Jesús estaba angustiado. ¿Algunas veces sentimos angustia? Yo sé que uno siempre cuando tengo el privilegio de poder estar en las puertas y de recibir a muchos. Y hay una constante, ¿no? Cuando uno pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien. Y a veces no están bien las cosas, pero es como un mecanismo, ¿no? Tal vez de defensa. Tal vez de costumbre. Pero dice que Jesús estaba angustiado y se puso a orar con más fervor. O sea, no solo había orado fuertemente, había declarado que se haga la voluntad del Padre, sino que como estaba angustiado, oró con mayor fervor. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Por supuesto que nosotros no hemos llegado a ese extremo de presión. La Biblia, es más, lo dice, que no hemos derramado nuestra sangre. Pero yo sé que a veces tenemos que atravesar momentos difíciles, donde estamos solos y estamos envueltos en una circunstancia. Ahora, en todos esos momentos Dios nos fortalece. Amén. Versículo 45. Dice, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, estaban roncando los discípulos. Estaban dormidos, agotados
por la tristeza. Y Jesús les dice, ¿por qué están durmiendo? Los exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. En este pasaje de Mateo 22, Jesús está en una circunstancia. Jesús está en un desierto, o en un horno, o en una lucha. Y a las tantas frases románticas que decimos cuando pasamos momentos difíciles, le podríamos decir tal vez, hola, ¿cómo estás? Y estoy en el huerto. Esa es peor que todas las otras. Estoy en el huerto, porque uno se imagina el huerto, las flores, las plantas, pero no, en el huerto fue un lugar donde el Señor, Jesús, renuncia a su voluntad y hace la voluntad del Padre. Jesús tenía un destino de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él volvía al Padre. De hecho, que en San Juan capítulo 13, cuando lava los pies de los discípulos, dice, yo vuelvo al Padre. Pero tenía que pasar una circunstancia. Y esa circunstancia era la cruz. Tuvo su lucha. Vio por un momento la circunstancia. Habrá visto el Señor la cruz, ¿no? Pero gracias a Dios que fue solo por un momento. Gracias a Dios que Jesús puso sus ojos en su destino. Y esto es lo que yo quiero transmitirte en esta noche. Que nosotros podemos hacer lo mismo. La tristeza que relata allí Lucas 22:45 te hace estar dormido. Te hace perder lo bueno de Dios. Tal vez alguien nos traicionó o se robó nuestra confianza para luego tirarla al piso. Tal vez la tristeza invadió el corazón. Tal vez las cosas no salieron del todo bien. O tal vez uno no entiende todo lo que nos pasa alrededor. Yo te quiero pedir en esta noche que perdones y que sigas adelante. Que perdones todo lo malo que te han hecho y que puedas seguir adelante. Dice que la tristeza los frenó. Estaban ahí dormidos. Una somnolencia les agarró a los discípulos porque tenían tristeza en el corazón. En Hebreos capítulo 12 dice, por tanto también nosotros, decile al que tenés a tu lado, nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, yo soy tu testigo. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos creen que la vida es una carrera? Y no es de velocidad, porque si corremos muy rápido, capaz que nos vamos más rápido. Es una carrera de perseverancia. Dice, fijemos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos creen que ese es un destino de gloria? Nuestro destino es la gloria de Dios. Corramos con perseverancia. Yo sabía leer unas revistas de mountain bike, porque tenía una bicicleta de mountain bike, me hacía que corría mountain bike, no corría, o sea, pedaleaba por el afamado barrio Los Plátanos. Y había una revista muy curiosa de un campeón, un múltiple campeón que había ganado muchas competencias, y en la pipeta, ¿se llama? La pipeta, la que sostiene el manubrio, el hombre, el chico, había escrito esta frase y yo la tengo anotada acá. El dolor pasa, la gloria queda para siempre. Me imagino que se le reventarían las varices de tanto pedalear. Pero tenía eso ahí, lo veía acá, lo tenía de frente. Imagínate, hacía fuerza, pedaleaba, bajaba, subía, cruzaba arroyos, arriba de los árboles. Y él tenía esa frase, ¿no? El dolor pasa, pero la gloria queda para siempre. Y tal vez a veces pasemos dolor en nuestra vida. La vida a veces no es color de rosa, pero Dios nos ha prometido que tendremos victoria en todo lo que emprendamos. Amén. El dolor pasa,
la gloria queda para siempre. Le podés decir al que tenés a tu lado, el dolor pasa. La gloria queda para siempre. Te animo a que te pongas de pie en esta noche. Llamo al equipo de alabanza. Leía la vida de José. Cómo tuvo que transcurrir sus días. Cómo tuvo que caminar esta vida. Y creo que en cierta manera muchos nos podemos sentir identificados con él. ¿Cuántos creen que la Biblia habla de tantos ejemplos para que podamos sentir identificados? ¿Verdad? Y habla de aciertos y habla de desaciertos. Yo creo que es para alentarnos a cada uno de nosotros a seguir perseverando en la carrera y a creer que con Dios se puede salir adelante. Y yo leía la vida de José y empecé a sacar algunos puntos así, puntos buenos y puntos malos. ¿Cuántos creen que la vida se llena de puntos buenos y de puntos malos? ¿Cuántos han tenido aciertos? ¿Cuántos han tenido desaciertos? También, ¿verdad? Y yo rescataba en la vida de José que él había sido amado por su padre, pero había sido odiado por los hermanos. ¿Se entiende, no? Era amado por el padre, pero era odiado por los hermanos. Había tenido ropas nuevas, había sido consentido, ¿verdad? Pero había sido vendido como esclavo. Fue mayordomo de Potifar. Fue tentado por la esposa de su jefe, pero se mantuvo íntegro y en santidad. Fue echado en la cárcel, lo dejaron allí muchos años, pero fue llamado por el rey. Dios le dio discernimiento y lo puso en una posición. Le dio prosperidad, una familia, Dios le dio un nombre. Él tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos. Se reencontró con su padre y pudo bendecir a una generación. Y yo hice la cuenta de 18 puntos que te acabo de enumerar. 13 son buenos y 5 son malos. Yo creo que las circunstancias no condicionaron a José. Él siguió peleando. Él siguió creyendo que Dios tenía algo grande con él. ¿Por qué las circunstancias nos condicionarían a nosotros? Es mi pregunta. Si hay tantos ejemplos. Yo quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y si te has sentido identificado con esta palabra, de tal vez estar pasando circunstancias y momentos difíciles, tal vez donde no encontrás salida, tal vez donde las circunstancias han nublado el destino que Dios tiene con tu vida, quiero que me lo hagas saber allí levantando una de tus manos, porque luego te voy a invitar a venir aquí delante al altar para que podamos orar por tu vida. Si de los que estamos aquí tal vez sentimos que la tristeza ha embargado nuestro corazón y le hemos dado lugar a eso y tal vez sentimos que no avanzamos, te quiero decir que en Dios hay una solución para nuestra vida. Allí con los ojos cerrados, yo te voy a pedir que puedas venir aquí adelante para que podamos orar. Le voy a pedir a Roxana que nos pueda ministrar con una adoración. Y quiero abrir este altar para que tú vengas y podamos clamar al Señor. Y que sepamos que Dios tiene cosas grandes con tu vida. Vení, te estamos esperando nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un destino de gloria? Mira el destino. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice para que corramos la buena carrera y para que podamos tomar la corona de justicia. Le pedí a Dios poder ser un instrumento. Creo que Dios tiene cosas grandes con tu vida. Deja la tristeza de lado.
Deja las limitaciones de lado, los miedos que quieran asaltar tu mente y tu corazón. Y créele a Dios con locura. Créele a Dios por algo grande en tu vida, en tu familia. Créele a Dios por un destino de gloria. Dios nos ha llamado en esta noche para que nos sumerjamos en su presencia y podamos buscarle con todo el corazón.